Hola, mi nombre es Karina Iani, yo soy licenciada en Comercio Internacional, represento a la firma XR y queríamos realizar este video de forma tal de que todos aquellos emprendedores que quieren comenzar a ofrecer sus servicios al exterior puedan conocer y manejar todos los aspectos que se involucran en un proceso de exportación de servicios. Vamos a tocar el tema aduanero, contable, comercial, financiero, impositivo y legal, de forma tal de que las operaciones que ustedes puedan realizar al exterior puedan ser exitosas no solamente en la venta, sino en la compra y en la cobertura y en el marco legal que le den a la operación. Para comenzar, tenemos que definir qué entiende el Código Aduanero por exportación de servicios, ya que va a ser una operación que está encuadrada dentro de la reglamentación aduanera, que es la que va a regir este tipo de operaciones. Los servicios han sido incorporados al Código Aduanero recientemente, en el 2018, y lo comparan con una mercancía. Están incluidos dentro del artículo 10 del Código y lo define de esta manera, que son las prestaciones de servicios realizadas en el país cuya utilización o explotación efectiva se va a llevar a cabo en el exterior. Primero tengo que entender la definición para saber si lo que yo estoy ofreciendo entra dentro de lo que es exportación de servicios. ¿Y por qué digo esto? Porque hay operaciones, por más que el cliente sea del exterior y me pague en el exterior, si el servicio se desarrolla en Argentina y la utilización económica es en Argentina, no es una exportación de servicios. Entonces, tenemos que encuadrar si mi servicio, lo que yo estoy ofreciendo, entra dentro de esta definición. La prestación de servicios sí es una alocación o prestación que se realiza en el país a título oneroso, eso significa que yo voy a cobrar, ¿sí?, por ese servicio, y sin relación de dependencia. Esto significa que yo no estoy trabajando para una empresa que represento acá en Argentina, sino que lo estoy dando yo como persona, como individuo o como persona jurídica. El uso es el inmediato, es el primero que se realiza en el exterior. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si yo soy una traductora que voy a enviar una traducción al exterior y de esa traducción va a ser un paper que va a volver a Argentina, en la primera utilización económica se hizo afuera. Entonces, por más que ese documento vuelva a Argentina, lo que yo hice fue una exportación de servicios. Entonces, teniendo definido cuál es el concepto de exportación de servicios, tengo que ver si lo que yo voy a ofrecer entra dentro de esta definición, y si así lo hace, yo paso a ser un exportador para el Código Aduanero. Con la ventaja que, a diferencia de bienes, yo no tengo que estar registrado dentro de la aduana como importador o exportador, no interviene la aduana dentro de las operaciones de intercambio de servicios y no requiere un despacho ante aduana. Por el mero hecho de yo exportar el servicio, paso a ser un exportador con sus responsabilidades, pero no tengo que estar registrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo encuadrarme o enmarcarme dentro de lo que es la regulación? Tengo que analizar mi parte contable. Como persona física, yo tengo dos opciones de inscripción, que es dentro del régimen de monotributo o como responsable inscripto, que va a variar en función de que si es mi actividad principal o no, y el volumen de facturación, que eso lo tengo que analizar con un contador. En el régimen simplificado del monotributo yo pago un solo impuesto que engloba lo que es el IVA, las ganancias y los aportes patronales o las contribuciones a jubilaciones. Tengo diferentes categorías y puedo mantener mi trabajo en relación de dependencia. En cambio, responsable inscripto ya es mi actividad habitual. No es que puedo ser responsable inscripto y trabajar en relación de dependencia, y ya mi nivel de facturación es mayor. En cualquiera de los dos casos,
voy a habilitar para emitir facturas de tipo E, que son facturas de exportación, como está la A cuando es responsable inscripto, C, ¿sí? En el caso de los exportadores de servicios, tienen que emitir una factura que es categoría E, que eso lo escribe el contador cuando ustedes los categoriza dentro de alguna de estas dos variantes. Esa factura de exportación es la que a mí me va a permitir el día de mañana, cuando yo tenga que cobrar mis honorarios, ir al banco y presentar cuál es el documento que respalda ese ingreso de divisas. La factura E se puede hacer en pesos o en dólares y siempre se va a tomar el tipo de cambio vigente del día anterior en el Banco de la Nación Argentina, a efectos de tributar el impuesto. Es importante que en cualquiera de las dos categorías yo me adhiera al programa Mi Pequeña y Mediana Empresa, mi PYME. No es que sale automáticamente porque sea monotributista o porque facture una determinada cantidad sino que es un régimen especial que habilita la AFIP con muchos beneficios, y uno de esos, en el caso de la exportación de servicios, es no tener la obligación de pagar el derecho de exportación siempre y cuando no supere $600.000 anuales. Entonces, eso me permite a mí que a los 15 días de haber cerrado el mes no tenga que liquidar el derecho de exportación, que en este momento es el 5%, entre otros tantos beneficios. Pero lo importante es que yo esté adherido al régimen. Entonces yo ya definí que mi servicio es de exportación, según el código aduanero, que yo estoy inscripta en cualquiera de las dos categorías o modalidades que me permite como persona física, ya puedo emitir factura E. Entonces ahora tengo que ver mi estrategia comercial, que es la parte más entretenida, más linda, y es la que individualmente empieza a diseñar, a dibujar y a proyectarse cómo visualizar su actividad en el exterior. Entonces acá voy a manejar lo que en marketing se llama las 4P. Voy a tratar de definir, diseñar lo que es el producto, la plaza, el precio y la promoción. En este caso, producto lo vamos a cambiar por el concepto de servicios, que es lo que yo voy a definir, y tengo que empezar a desarrollar e identificar qué servicios puntualmente yo voy a estar ofreciendo dentro de mi gran menú de opciones para los clientes en el exterior. Tengo que tener en claro que yo no ofrezco simples servicios, sino que estoy ofreciendo soluciones. Entonces, los nombres que yo aplique a los servicios que considero que van a ser demandados o que sé que son demandados en el exterior, tiene que tener una connotación de la solución que le está ofreciendo el cliente. Tengo que definir el alcance que van a tener esos servicios, la modalidad, si va a ser a distancia, si va a ser presencial, si va a ser a través de un CD, el idioma. Entonces, ahí yo ya empiezo a dibujar mi pequeño proyecto, a darle forma y enmarcarlo. A su vez voy a tener que definir el precio que yo le voy a establecer a ese servicio puntual que yo ya definí. El precio siempre va a ser en una moneda extranjera, por lo general se utiliza dólar. Tengo que definir si lo voy a aplicar por hora, por proyecto, si va a ser igual en cualquier país que yo me establezca o que yo ofrezca mis servicios. Cómo va a ser y en ese precio que yo después voy a tener que tener en cuenta para aplicarle cuáles son, en función del país que yo me voy a dirigir, qué costos otros asociados voy a tener que sumarle a ese precio que yo pretendo cobrar, como va a ser comisiones bancarias o impuestos que se cobran en el exterior, para que a mí me quede ese neto del valor del servicio, si yo quiero que sea $100 la hora hombre, cuando luego se empiece a sumar todas las intervenciones, ya sean impositivas o de comisiones bancarias, a mí me terminen quedando $100, ¿sí? Pero básicamente lo que tengo que definir es qué precio voy a aplicar por cada servicio que yo he identificado. Luego tengo que empezar a investigar a qué país me voy a dirigir.
Puede ser que yo ya tenga un contacto, una referencia, que mis servicios están siendo demandados en un país por alguien que ya me dio referencias y veo si yo lo adapto, si tengo la cultura, si tengo el idioma, si tengo la idiosincrasia para poder comunicarme con potenciales clientes, pero básicamente tengo también que empezar por hacer un análisis de la potencialidad del país en sus analizando cuál fue su evolución económica los últimos 10 años. Si ese país estuvo importando ese tipo de servicios, si tiene algún problema inflacionario con su moneda, si la gente tiene acceso a divisas de moneda extranjera en su país, si hay algún tipo de traba o restricción para las transferencias de divisas al exterior, como hoy está pasando Argentina cuando uno tiene que pagar una importación. Entonces, yo tengo que hacer un análisis no solamente de mi cliente, sino si ese cliente va a tener el entorno país suficiente para poder pagarme esa operación de la cual yo eh, voy a querer cobrar mis honorarios. Entonces, siempre se trata de definir y en comenzar por un solo país. Que yo me sienta familiarizado porque conozco que mi potencial o mi capacidad de servicio se adapta a las necesidades de ellos, o el mercado puede ser, tiene un crecimiento que amerita que yo reponga mis esfuerzos ahí, porque el esfuerzo de una carrera de exportación requiere que si yo todavía no tengo un cliente específico, mínimo 6 meses para ir apuntando, ir haciendo el trabajo fino de ir desarrollando ese mercado y que me vayan conociendo. Entonces, hay 180 países, yo no puedo destinar mi energía a todos los países, siempre se trata de elegir uno, en la medida de lo posible donde yo, en cultura, en idioma, en idiosincrasia, en legislación, en cercanía, me pueda llegar a comunicar y que no haya ningún tipo de interferencias, o porque mi servicio está demandado y porque el mercado lo está pidiendo y porque yo considero que es una solución y me puedo adaptar las otras fases, ¿no? Como me puedo adaptar al idioma, me puedo adaptar a la cultura y porque el servicio amerita y tiene mercado en ese lugar. Pero lo importante es elegir un solo país para comenzar y luego cuando yo voy ganando en entrenamiento, ir aplicándolo a otros países que considero que puedan llegar a demandar mis servicios. Luego tengo que analizar cómo voy a promocionar, cómo me voy a hacer conocer, cuál va a ser mi carta de presentación. Fundamental aquí es tener una página web personal, ya sea profesional, como es LinkedIn, en el caso de ser un profesional de auditoría, de consultoría, de legales, o traductores, ¿sí? Que es una red de profesional que se mueve muy bien, no hace falta pagar adicional para generar contactos, es una red que cuando uno lo presenta sus servicios de forma eficiente tiene mucho impacto y puede ir ubicando personas que deciden sobre mi servicio muy puntualmente, es un trabajo bastante detallado pero se puede hacer. Y básicamente, si es algo amplio, sí o sí tener una página web. Si bien todo se maneja en redes, la página web a nivel internacional es mi tarjeta de presentación. Básicamente tiene que estar en 2 idiomas, en castellano y en inglés. Y si yo me voy a dirigir a mercados específicos como Asia o Brasil, sí o sí tengo que adaptar el idioma al cliente que me estoy dirigiendo. Pero no menospreciemos las páginas web porque es por esa primera vía que el cliente del exterior nos conoce, toma contactos. Luego hay otras herramientas, voy a participar de rondas de negocios que hoy ya vinieron para quedarse en forma virtual, me voy a contactar con agencias de promoción, voy a trabajar con asociaciones profesionales de mi tipo, me voy a asociar con Argencom, que es la cámara que asocia todo lo que es
economía del conocimiento y que explota y da cursos. La parte de relaciones públicas y políticas es fundamental para empezar a hacernos conocer y para generar network profesionales que a mí me permitan absorber experiencias de gente que ya ha hecho este trabajo previo. Voy a ir ahora ya las ferias no se realizan, pero sospecho que se realizarán en forma virtual también en un futuro. Me manejaré, si yo estoy apuntando a un target específico, que son productos de consumo, bueno, me manejaré con asociaciones que están relacionadas con ese tipo de industrias a que yo me quiero dirigir. Entonces, es importante saber cómo me voy a conocer, me voy a dar a conocer. Cuando yo ya armo este menú, sé los servicios, los puedo identificar, los puedo detallar, tienen un precio, sé a qué mercado me voy a dirigir, por lo tanto puedo adaptar el idioma, tengo mi carta de presentación porque armé una web, porque ya tengo un logo, porque ya tengo un diseño de imagen, porque ya tengo una propuesta que puedo mandar en concreto, me puedo manejar en el idioma del país que me estoy dirigiendo, salgo a vender, vendo. Y ahora tengo que darle un marco legal y formal a esta operación. ¿Por qué? Porque yo me quiero asegurar el cobro de esa exportación de servicios. Entonces, no nos olvidemos que estamos trabajando con otra cultura, que no conocemos la legislación vigente, que a veces una palabra puede significar dos cosas diferentes. Entonces, yo tengo que dejar por escrito cuál va a ser el alcance del servicio que yo voy a ofrecer. En materia jurídica en Argentina no hay un modelo de contrato específico que se tenga que seguir para cumplir dentro de la formalidad y hacer cumplir ese contrato. Así que lo que mínimamente se requiere es la presentación de ambas partes que van a firmar el contrato, cuál es el servicio, cuál es el alcance, cómo es la forma de entrega de ese servicio, cómo se va a pagar y cobrar, por qué medio se va a transferir el dinero, qué tipo de jurisdicción se va a aplicar en caso de conflicto y algún que otro detalle que sea relevante en materia de el contrato que yo quiero especificar. No tiene que ser muy largo, tiene que estar hecho en las dos lenguas. Lo más importante es que ese documento esté hecho en PDF, ¿sí? Con la firma nuestra, mandárselo al cliente vía mail, y con la aceptación del mail sería suficiente, pero lo que yo recomiendo es que imprima ese contrato, lo firme, lo escanee y se lo mande como prueba de aceptación. Eso ya legalmente es suficiente. Entonces ustedes con un contrato y con la factura luego les va a permitir poder cobrar esa operación. Es importante también destacar que en materia jurisdiccional hay un artículo, ¿sí?, que dice que el deudor puede liberarse de su deuda, ¿sí? O sea que mi cliente del extranjero se va a poder liberar de la deuda dando el equivalente en moneda de curso legal. Ese es un artículo dentro de lo que es el Código Civil y Comercial, que lo tenemos que considerar porque si yo vendo una exportación de servicios a Paraguay y a mi Paraguay me transfieren pesos, si bien hoy la situación de Argentina siempre vamos a terminar recibiendo pesos porque hay una restricción cambiaria en este momento, puede ser que en 2 o 3 años no esté, eso no implica que si mi cliente del exterior sabe que si a mí me transfiere pesos, está cumpliendo con su obligación. Entonces, tengo que poner específicamente en el contrato el tipo de moneda y garantizarme que esa operación va a ser cobrada en divisas, aunque hay una legislación argentina que establece que se puede librar de esa operación pagando en el curso, moneda en curso legal. Entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta como riesgo, que si bien hoy no es un riesgo porque me obliga el Banco Central de la República Argentina a liquidar divisas, tengo que saber que existe este artículo. Ahora, ¿cómo voy a cobrar esa operación del exterior? Yo tengo 3 formas de cobro.
Por lo general, cabe aclarar que hoy por hoy la legislación argentina nos obliga a liquidar las divisas de las operaciones de exportación de servicios a los 5 días de haberla cobrado. Si no traigo esos dólares, estoy incurriendo en un delito penal. Entonces, es muy importante que seamos transparentes con la documentación y con el giro de divisas, porque si no, puedo tener implicancias de multa que van de 1 a 10 veces el valor de lo que yo estoy facturando. Entonces, no es poca cosa. Hoy por hoy los medios electrónicos están todos comunicados, entonces tengo que ser coherente y consciente con las operaciones que estoy haciendo. Las modalidades de cobro tenemos 3, entonces transferencia bancaria de banco del exterior a banco argentino, PayPal, que es un medio de pago, como acá se llama Mercado Pago, es un mercado pago internacional, y si no, las criptomonedas, que también se puede aceptar pagos en ese tipo de modalidad. Vamos a empezar con las comisiones bancarias. Las comisiones bancarias tienen comisiones en el banco emisor, que es el que emite el pago, y vamos a tener comisiones acá en Argentina, ¿sí? Es importante que yo defina en el contrato, por lo general se dice que las comisiones del banco emisor las absorbe el cliente, y nosotros absorbemos las locales, pero no está de más detallarlos dentro del contrato. Y yo dirigirme a mi banco antes de operar o pasar un presupuesto para que me detalle por cada 100 dólares cuánto es la comisión que me va a cobrar por traer esos dólares a Argentina. En definitiva, hoy, de acuerdo a la ley cambiaria, no me van a dar dólares, sino que me van a dar pesos, ¿sí? Porque estoy obligado a pasar por el mercado cambiario. Pero eso es hoy, puede modificarse 1 año, 2 años, y eso tiene que ver con la necesidad de dólares en el país, con lo cual lo tengo que considerar. Y yo cuando voy al banco, o si todavía no abrí una cuenta, te vas a las páginas web de cada uno de los bancos, hay una parte donde dice comisiones, ahí te bajas las plantillas para poder comparar cuánto es el mantenimiento de una cuenta en pesos y en dólares, cuáles son los gastos en comercio exterior, tienen que ir a la parte de comercio exterior, cuántos son los gastos de transferencias, y siempre hay otros gastos asociados como canje, porque hacen el canje de la moneda, o a qué tipo de cambio, qué van a tomar para el tipo de cambio para liquidarme las divisas. Entonces son todos pequeños aspectos que yo tengo que hacer el ejercicio previo con el banco que voy a operar. También es bueno saber cuál es la comisión mínima, porque si yo voy a recibir 100 dólares, pero la comisión mínima son 50 dólares, bueno, es un monto importante. Entonces, quizás prefiero, porque voy a hacer varios trabajos con el mismo cliente, recibir el cobro de 10 intervenciones de una sola para poder transferir todo el dinero. Es todo una ingeniería o un análisis que yo debería hacer previo a pasar un presupuesto en función de la operación que voy a realizar, porque estos gastos y comisiones, después en función del cliente, si bien yo ya tengo definido mi tarifa, se lo tendría que adicionar dentro del presupuesto. Porque si yo quiero cobrar 100 dólares, todo el resto va a tener que sumarse en función de los gastos que voy a tener. Otro medio de pago muy utilizado a nivel internacional es PayPal. Es una cuenta internacional que no requiere gastos de apertura ni de mantenimiento. Sí, PayPal nos cobra una comisión por cobrar y por transferir. Por transferir a Argentina, lo tengo acá incluso hacer a través de una intermediaria que se llama Nubi, que es otra plataforma de cambio, que es la que me trae las divisas argentinas. Las comisiones son mucho más grandes en PayPal que lo que serían en comisiones bancarias, pero a mí lo que me permite y me habilita es tener esa disponibilidad, quizás varios cobros, y después, una vez que las traiga, hacer las facturas para poder traer mayor volumen de dinero todo junto, y no que me cobran estas comisiones mínimas, o incluso usarlos para pagos en el exterior.
Y la otra modalidad es las criptomonedas, de las cuales yo sugiero que si bien se puede utilizar como parte de cobro, tiene que ver con la fluctuación de su valuación y tienen que sí o sí necesitar un asesor financiero para ver si la criptomoneda que están apostando, que les paguen porque el día de mañana va a valer más, es tan así como uno lo espera. Entonces, ahí yo ya tengo que definir o hacer un pequeño ejercicio antes de hacer un presupuesto por qué tipo de modalidad me va a ser más conveniente cobrar, pero tengo que tener en cuenta cuál es la legislación vigente al momento de hacer la operación y cuál es mi obligación como contribuyente en función de la operatoria que elijo para traer esos dólares o no a Argentina y cuál va a ser el costo, ¿sí? Es fundamental porque muchas veces implica casi el 50% del valor de lo que estoy exportando. A todo esto le tenemos que sumar el área impositiva, ¿sí? Los residentes argentinos pagamos por las ganancias de lo que generamos en Argentina y de lo que generamos en el exterior. Pero asimismo en el país del exterior, por el comentario que yo había hecho antes, también nos aplica un impuesto por generar ingresos en su país y no ser residentes. Eso no es una retención que me hace el banco, no es una retención que me hacen clientes, sino que es una obligación que yo tengo que hacer o un aporte que tengo que tener en ese país. Hay países con que Argentina tiene acuerdo, ¿sí? De evitar la doble imposición. Eso es un análisis que lo tengo que hacer dentro de cuando analizo la plaza a la que yo me voy a dirigir. Y si no lo puedo recuperar vía impuestos, como adelanto a cuenta del impuesto a las ganancias acá Argentina, lo que voy a tener es que tomarlo como una pérdida. Y si lo voy a tener que tomar como una pérdida, lo voy a tener que sumar al precio antes de presupuestar. Entonces, antes de presupuestar yo tengo que ver las comisiones bancarias y cuál es el impuesto que me van a retener a mí en el exterior, de forma tal que yo termine cobrando neto esos 100 dólares que quería cobrar. ¿Mm? Con respecto a los derechos de exportación, como dijimos, son 5% siempre y cuando yo no esté registrado en mi pequeña y mediana empresa adherido a ese régimen, o esté facturando anualmente más de 600.000 dólares. Si lo tengo que pagar porque me corresponde o porque me olvidé de adherirme al régimen, siempre se tiene que liquidar a los 15 días de haber cerrado el mes, según las facturas de exportación que yo emití el mes anterior. Con respecto a el impuesto a las ganancias, el monotributista no paga, sí paga el responsable inscripto y la alícuota está más o menos el 25%, solo tienen que ver con sus contadores. El impuesto al valor agregado, las exportaciones no pagan IVA, ¿sí? Porque hay una regla general que el IVA se paga donde se consume, ¿sí? Entonces, va a tener el IVA el cliente una vez que quiera comercializar con ese servicio. ¿Mm? Pero nosotros en las facturas E no vamos a discriminar IVA. Ingresos brutos es un impuesto provincial, va a depender de cada provincia, pero podemos decir el coeficiente que va a depender de cada jurisdicción y que en provincia de Buenos Aires, Córdoba y Capital Federal las exportaciones de servicios no gravan ingresos brutos. Eso se lo tiene que adherir también su contador cuando les haga la inscripción. Los débitos y créditos bancarios son retenciones o adelanto a cuenta del impuesto a las ganancias que va a verse afectado en su cuenta bancaria al momento de recibir la operatoria, pero luego esos impuestos su contador se lo va a poder, si es responsable inscripto, se lo va a poder poner a pago a cuenta de impuesto a las ganancias. Y los sellos son impuestos provinciales para legalizar un documento contractual comercial. En este caso, tengo que ver cuál es el impuesto para que ese contrato que yo firmé lo pueda legalizar o darle un valor, digamos, dentro de la provincia que yo me manejo. Y podemos decir que en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires las operaciones de comercio exterior están eximidas al impuesto, con lo cual conviene sellarlo. ¿Sí? Entonces, ya hemos pasado por todas las áreas que hacen relevante a una operatoria de exportación de servicios.
Desde XR, la consultora, podemos acompañarlos en todo el proceso, ya sea haciendo un análisis previo de lo que es el potencial de sus servicios, o definiendo estrategias, o definiendo mercados, o darle la información de países que necesitan en cuanto a impuestos, para que ustedes puedan tener todo el marco general de este proceso hermoso que se llama internacionalización, y de los cuales los invitamos a soñar y ser parte, y los animamos a volar, ¿sí? A tomar vuelo y a proyectarse. Este es un plan a mediano y largo plazo. A veces la coyuntura actual no está acompañando el pensar en exportar, pero consideramos que es una decisión que te saca de tu zona de confort, que te hace crecer, que te hace conocer nuevas culturas, nuevos mercados, y que vale la pena intentar. Así que quedamos en XR a disposición de ustedes para acompañarlos en lo que necesiten. Gracias por la atención.